por mujer, con las que cohabitan, engendran hijos, y eso es no guardar la dignidad del celibato, no guardar la dignidad del sacerdocio célibe, etc. Estos ministros de Dios no son excomulgados, pero sí son degradados, privándoseles de sus privilegios y atributos sacerdotales. Eso fue lo que pasó con los ángeles. Ellos ya no son seres angelicales, siervos de Dios, sino que están puestos en prisiones de oscuridad. Fueron degradados a ser casi como animales, pero eso lo veremos en otros estudios posteriores. Algo similar sucede con estos ángeles que pecaron, al estilo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué tiene que ser la iglesia gentil quien juzgue a esos seres angelicales? Bueno, Pablo también tiene cuidado de explicarnos esto. En 1 Corintios 1:26, Pablo dice lo siguiente, que es una respuesta a esa pregunta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es llamado. Fíjense en la palabra vuestra, no dice nuestra, sino vuestra. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No dice a los fuertes, dice a lo fuerte. Fíjense, hay algo espiritual. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. O sea, un pueblo que no es pueblo para hacer al que sí es pueblo. Pero claro, en sentido de explicarle las cosas de Dios, de volverlos al camino de Dios. Ahora el 29 dice por qué y la finalidad de todo esto. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis amados hermanos, la finalidad de que Dios haya escogido el Evangelio, la cura de la predicación, es precisamente para que nadie se jacte. Dios tiene un problema con sus seres creados, empezando con Satanás. Satanás se jactó, y no solamente se jactó, sino que se envaneció, se enalteció su corazón, le entró soberbia y pecó. El grado máximo de jactancia se llama soberbia. Eso pasó con Satanás, y luego pasó con Adán y Eva en menor escala, pero también cuando quisieron ser como Dios, conociéndote, tratando de conocer lo mismo que Él. Y no es que el pecado no sea conocer lo mismo que Él, sino es no despegarse de la voluntad de Dios, sino es desobedecer las órdenes, las directivas que Dios tenía para el ser humano originalmente. El pecado en sí no es saber, el pecado en sí es hacer de la sabiduría, ponerla en el lugar de Dios. Ese es el pecado, no la sabiduría en sí, sino poner la sabiduría como una deidad, como alguien que nos va a dirigir. Y también noten otra vez cómo dice nuestra, sino vuestra vocación. Como que Pablo se hace fuera de esto porque él es judío. Y recordemos que vocación es llamado o misión. Capítulo 6, el verdadero sentido y la salvación, de la salvación y justificación por fe. Vamos a ver esto. Jactancia excluida. Dice en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Claro, aquí cuando dice las obras, no se refiere a las buenas obras. Otra vez, cuidado con eso. Los indoctos inconstantes piensan que se trata de las buenas obras. No, se trata de las obras de la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mis amados hermanos, la razón de que Dios escogió la ley de la fe es para excluir la jactancia. Otra vez se los digo, la fe es una confianza en Dios. Y la falta de fe es una desconfianza en Dios. Es cuando el hombre muere, cuando ya se aparta de la directiva de Dios. Es decir, que cae en el error, cae en el pecado. Eso es lo que significa pecado. Pero no es la única cita que habla de esto. Vamos a ver otra.
El mundo no puede conocer a Dios mediante la sabiduría, porque producía jactancia en lugar de fe. Eso fue lo que pasó con Satanás. Dios le llenó de sabiduría a Satanás. Pero en lugar de producir confianza en Dios, lo que produjo fue jactancia en sumo grado, que se llama soberbia. En 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y entre esos sabios está Satanás mismo también. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, o los jactanciosos, los que se creen muy sabios en este mundo. Eso es lo que Dios desecha, ese tipo de entendimiento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso el mundo está pies arriba, hermanos, porque la sabiduría del mundo está loca. No saben dónde está la piedra angular, está todo hecho al traste. Hay crimen por donde quiera y usted ve todo eso, pero Dios está permitiendo todo esto. Después volvemos sobre esto, sigamos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero no es que es locura, ya lo vamos a explicar. Al hombre le parece locura, pero no es que es locura. Pero el punto que tenemos que tener en cuenta aquí es ¿qué es salvar a los creyentes, como dice aquí? Le pareció bien a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios quería originalmente explicarle al hombre, pero el hombre no puede entender. Entonces Dios escogió otro método, que es la fe, porque Dios quería, por medio de la sabiduría, darse a conocer al hombre. Pero miren lo que sucede con la sabiduría, antes de tiempo: soberbia, orgullo, y eso da el traste, da un resultado de error, es una ecuación que da un error. Pero vamos a ver qué significa salvar. Salvación es el concepto más mal entendido de la Biblia. La salvación es algo que se ve. Vamos a verlo. En el Antiguo Testamento, Isaías 58:5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano? Entonces será tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. La salvación se mira. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y él te oirá. Clamarás y dirá: heme aquí, se te salvará. Si quitares de en medio de ti el yugo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Noten ustedes que aquí habla del ayuno, hermanos, pero el ayuno es para buscar el favor de Dios, es decir, para alcanzar la salvación de Dios, porque no hay otro motivo, razón de ayunar, sino llevar la aprobación de Dios, ganarse la aprobación. Y él dice cuál es el verdadero ayuno, y no solamente, sino que el resultado de esta actitud de agradar a Dios, el resultado de la salvación. Aquí lo dice: y tu salvación se dejará ver pronto. Cuando hagas todo esto, si haces todo esto, te salvas, dice. Pero esto no es un ayuno de comida, esto es un ayuno de maldad, esto es un ayuno de malas obras. Haciendo las buenas obras, este es el ayuno que Dios quiere de todo creyente, de todo cristiano, y eso lo salva. Y la salvación se va a ver, porque será como una luz que nace en las tinieblas, y tu oscuridad será como al mediodía, es decir, diáfano. El anterior pasaje encaja perfectamente con este otro. Miren, en Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando el hombre no conoce a Dios, trata de hacer sacrificios y holocaustos, y eso no es lo que Dios quiere.
Dios quiere algo concreto, práctico, algo vivencial, algo que se vive, cotidiano. Y eso es la misericordia y conocimiento de Dios. Dios quiere ser entendido por el hombre. Quiere que el hombre se asemeje a Él en misericordia. Grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y este otro pasaje también en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Qué pasó aquí? No hubo misericordia. No hubo misericordia. Aunque quizá hayan dicho: yo en tu nombre profeticé, y en tu nombre hice esto, y en tu nombre hice aquello. Si no hay misericordia, si no hay semejanza a Dios, no se puede entrar al reino de Dios. Así como la fe produce obras, en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También podríamos parafrasear a Santiago 2:18 de la siguiente manera: muéstrame tu misericordia y conocimiento de Dios sin tus obras o actos de justicia, y yo te mostraré lo mismo, pero con hechos concretos y visibles. O sea, la fe produce misericordia y conocimiento de Dios. Eso es la fe. Cuando crees en Dios, el resultado de eso es que hay en ti misericordia y conocimiento de Dios. Y eso transforma toda tu vida de tal manera que se mira. Por eso la fe es visible. Salvación está ligada estrechamente a justicia, santificación, fe en la verdad y gloria. Vamos a ver el siguiente pasaje en Isaías 45:8. Y se rociar cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Noten ustedes, salvación y justicia. Y la palabra juntamente, o sea, la salvación y la justicia van juntas. Yo, Jehová, lo he creado. En Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Tanto las vestiduras como los mantos es algo que se viste. Pero uno es salvación y otro es justicia. ¿Noten ustedes? Salvación, manto de justicia, vestiduras de salvación, manto de justicia. Como a novio me atavió. Ese es el lino blanco, más amados hermanos. El lino blanco. Y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué es lo que adorna la vida del cristiano? La vestidura de salvación, manto de justicia, es decir, hechos, frutos de misericordia. En Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Noten ustedes cuántas veces, en cuántos pasajes se asocia justicia con salvación. Ambos son luz. Antorcha, dice aquí. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay que creerle a la verdad. Jesucristo es la verdad. Hay que creer lo que Él dice y hacerlo, no solamente creerlo, hay que hacer la voluntad de la verdad, que es el mandato y esa verdad es el amor, más allá de la vida propia, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso de alcanzar la gloria no quiere decir